Escuela Judicial es el programa del Consejo de la Judicatura Federal para la promoción del pensamiento jurídico y la profesionalización judicial. El día de hoy platicaremos con Alonso Lara sobre derechos humanos y proceso penal. Acompáñenme, comenzamos. Alonso Lara Bravo estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. Es maestro en Derecho por la American University Washington College of Law y máster en Argumentación por la Universidad de Alicante, España, y de Palermo, Italia. Fue asistente de investigación en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University Washington College of Law. Fue pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trabajó como abogado en el Centro de Derechos Humanos Victoria 10. Alonso Lara Bravo fue defensor público penal en el estado de Guanajuato. Actualmente es subdirector general jurídico en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Hola, Francisco. Al contrario, el gusto es mío. Agradezco a la Escuela Federal de Formación Judicial la invitación y contento de hablar sobre este tema. Es un tema muy relevante, Alonso, y por eso me gustaría que comenzáramos tratando de sentar un piso mínimo. ¿Nos puedes comentar cuáles son los fundamentos del derecho penal? ¿Qué razones guían la lógica del derecho penal en un estado como el nuestro? Sí, en un estado democrático, el derecho penal pretende garantizar los bienes jurídicos más importantes y protegerlos de los ataques más graves, lo que se ha conocido como el principio de fragmentariedad. El derecho penal se limita a sí mismo porque implica la potestad punitiva del Estado, es decir, de sancionar, de castigar, incluso con privación de libertad, de modo que solo se destina a los bienes jurídicos más importantes y a la par cumple una función, digamos, de control social en la conducta de las personas en la vida diaria. La convivencia común genera una serie de intereses y interacciones que requieren la intervención del Estado. Esa intervención del Estado puede ser a través de diversas vías. Una de ellas es la penal, la cual se reserva para esos medios en los que no hay otra manera de proteger ciertos bienes sociales o individuales. Alonso, hacías una mención ahorita, un Estado democrático. Me gustaría agregar un Estado constitucional y democrático también. Y haciendo referencia entonces a los bienes más importantes socialmente hablando, ¿cuál es entonces la relevancia de hablar de derechos humanos y proceso penal? Sí, como tú lo mencionas, es importante el punto de vista constitucional, porque es en la Constitución donde se manifiestan y adquieren fuerza normativa aquellos límites a la actuación del Estado y lo llevamos a materia penal. El proceso penal, entonces, es el campo, el escenario en donde con las debidas garantías y en igualdad de condiciones se puede decidir si una persona debe serle atribuida una sanción, como puede ser, ya lo decía, la privación de libertad, entre algunas otras, y de esta manera el proceso penal pretende garantizar los derechos de esa parte que está siendo juzgada y también de la parte o de la persona que ha sido afectada por cierta conducta. En ese sentido, y nuevamente en un marco de Estado constitucional y democrático de derecho, ¿cuál consideras que es entonces el papel del Poder Judicial de la Federación de frente a estos derechos en un proceso penal? Es de gran relevancia porque, por un lado, son la instancia, los centros de justicia penal federal son la instancia que conoce en primer término de delitos en materia federal, pero por otro lado, el Poder Judicial Federal, a través de sus órganos de amparo, como lo son juzgados y tribunales, se encargan de velar por los derechos humanos de las personas sometidas a un proceso penal. De modo que, en principio, si la garantía corresponde a jueces y juezas de control y tribunal de enjuiciamiento, en una segunda instancia o en una materia recursiva, esto se garantiza a través del juicio de amparo del que conoce el Poder Judicial de la Federación.
Alonso, me gustaría muchísimo hacer entonces nada más un regreso. Cuando hablamos de proceso penal, hablamos entonces de uno de los elementos principales de la labor del Estado en su conjunto. Esto implicaría que hay distintas responsabilidades de las autoridades del Estado. En este sentido, ¿cuál es la relación de proceso penal y derechos humanos, pero por ejemplo en su etapa de investigación? Claro, como tú bien lo señalas, toda la responsabilidad o las obligaciones no se concentran en la judicatura. La judicatura es un ente de control que tiene ciertas responsabilidades directas. Sin embargo, esto que conocemos como proceso penal en la película empieza antes, como tú lo señalas, con la investigación que corre a cargo del Ministerio Público en términos del artículo 19 constitucional. El Ministerio Público, dentro de otras obligaciones, tiene la de llevar a cabo una indagación, una indagatoria con la debida diligencia, que respete las garantías de quien está investigando, pero no solo eso, sino los distintos derechos de las partes que participan en el proceso, incluso en un carácter como de medios de prueba o de testigos. Así que el Ministerio Público es el garante en principio de los derechos de las partes involucradas al inicio de la investigación. Alonso, apenas comenzamos, pero por favor déjame ir a una pausa. Vamos a regresar muy rápido. En casa, en la oficina, donde nos estén siguiendo, no se desconecten. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alonso Lara, subdirector general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre derechos humanos y proceso penal. Alonso, hace un momento platicábamos pues precisamente cuál es la relevancia de hablar de derechos humanos y proceso penal, cuál es el papel del Poder Judicial y diversas autoridades que también participan en el proceso. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos hacer hincapié en cuáles son estos derechos humanos en el proceso penal. Claro, Francisco. Podemos hablar de, sobre todo, dos entes o dos personas que son las protagonistas. Por un lado está la parte imputada o acusada y por otro la víctima. Históricamente se habían desarrollado de una manera mucho más cuantiosa los derechos de la parte imputada, puesto que al ser quien resiente las consecuencias del proceso, en este caso de la pena, hay que establecer una serie de límites. Sin embargo, de algunos años hacia acá, se han desarrollado también en igual medida los derechos de las víctimas, es decir, cómo pueden participar en el proceso, su facultad de ofrecer pruebas, de ser asesoradas, de obtener una reparación. Así que el proceso penal es interesante en la medida que confluyen intereses totalmente contrarios que son velados por derechos y se debe encontrar un equilibrio o una plena satisfacción de los derechos de ambas partes. Alonso, podríamos hacer énfasis particularmente en dos derechos y para eso te quisiera preguntar, ¿en qué consiste la debida diligencia y en qué consiste entonces también la defensa adecuada? Hablando precisamente de este equilibrio del que hace referencia. Sí, y me gusta cómo está planteada la pregunta porque ilustra muy bien la el doble carácter de los derechos, por un lado, de proteger a la víctima y que en la debida diligencia es una obligación que igual se puede trasladar a un derecho de quien esté involucrado, pero una obligación sobre todo de las autoridades investigadoras de llevar a cabo la indagatoria con el debido cuidado. Es decir, desde que se tiene conocimiento de una noticia criminal o una noticia delictiva, llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y que los actos de investigación sean conformes o respetuosos de los derechos humanos de las personas. Asimismo, por ejemplo, en sede judicial, la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana han desarrollado ampliamente
la obligación de los entes investigadores de adoptar una perspectiva de género en la investigación en los delitos que puedan estar relacionados con motivo de género. Eso implica un análisis de contexto y tomar en cuenta, con especial de relevancia, el testimonio de las personas afectadas o de las víctimas. Y por otro lado, pasando, por ejemplo, a los derechos de la parte imputada, el derecho de defensa es central. No diré que el más importante, pero es central en el proceso penal, toda vez que una defensa adecuada permite balancear, permite contener ese poder estatal que se manifiesta a través de sus instituciones, como es la institución persecutora, el Ministerio Público, y luego en sede judicial, tienes al Estado por un lado y por otro una persona en lo individual, un particular que se defiende en contra de una acusación pública. De ahí que sea exigible y necesario que alguien que conozca el derecho, y no solo el derecho, sino el proceso penal, venga y represente los intereses de esta persona que está siendo acusada para que no haya arbitrariedades y que si se impone una pena sea con las debidas garantías. Alonso, creo que como decías, ilustra muy bien entonces esta dualidad en la participación. Una pregunta que es muy amplia, pero que me gustaría que pudiéramos abordar de términos pues, generales, es ¿qué papel ocupa la ejecución penal en esta diada derechos humanos y proceso penal? Es de la total relevancia, porque cuando hablamos de proceso penal, ya sea que nos dedicamos al derecho, en el entendimiento general, pues uno piensa lo que sucede en la sala de audiencias o el tiempo en el cual se juzga a alguien y se impone una sentencia. Bueno, pero una de las cuestiones es ¿qué pasa después? Pues después, cuando una sanción es impuesta, la mayoría de las veces una privativa de libertad, pues viene una etapa de ejecución de ese fallo. ¿Y por qué son importantes los derechos humanos en esta etapa? Porque el fin de la pena, de acuerdo a nuestra Constitución, es la reinserción social, de modo que existe un derecho a que la persona a la que le ha sido impuesta una sanción privativa de libertad, el enfoque de esa pena sea la reinserción. Y esto implica que dentro de la privación de libertad, dentro de los centros penitenciarios, se tienen que llevar a cabo actividades que le permitan, una vez que salga en libertad, se integre nuevamente a la sociedad de una manera plena, y que dentro, no solo con miras a cuando salga, sino que lo que ocurra en privación de libertad sea respetuoso de los derechos humanos. Por eso es que se indica en la Constitución que las bases para este derecho, para la privación de libertad, son, entre otras, los derechos humanos, el trabajo, el deporte, la igualdad. Esa es la relevancia de los derechos humanos en este contexto. Alonso, queda mucho que platicar. Vamos a una pausa, pero regresamos. Por favor, acompáñenos a conocer esta reseña que tenemos preparada para ustedes. Sin duda alguna, continuará ampliando nuestro conocimiento jurídico. Esto es Escuela Judicial. Ya volvemos. ¿Sabías que una persona podría estar involucrada en un proceso judicial sin saberlo? Si nadie le avisa que hay una demanda en su contra, pierde su oportunidad para defenderse. No obstante, a través de un juicio de amparo, puede hacer válido su derecho a ser escuchado. Así lo explica Alejandro Sosa Ortiz en su libro La persona extraña equiparable en el juicio de amparo. La obra de 240 páginas, editada por la Escuela Federal de Formación Judicial, destaca que el juicio de amparo se ha convertido en el medio más eficaz para reparar la violación a la garantía de audiencia. A la luz de los criterios jurídicos establecidos por la Suprema Corte en esta materia, el autor expone con pericia cómo determinar el momento en que tuvo conocimiento de la demanda la persona que promueve el amparo. Si quieres saber más, descarga este libro en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre derechos humanos y proceso penal. Alonso, históricamente los derechos humanos han sido resultado de la evolución social y particularmente de los movimientos sociales y el activismo jurídico. ¿Cómo consideras que ha avanzado la protección de los derechos humanos en el esquema penal a partir de la transición hacia un sistema de justicia adversarial? Ha avanzado, yo creo que de manera importante, y eso se relaciona con los motivos que originaron la adopción de un sistema procesal acusatorio, porque veníamos de un proceso penal poco transparente, con amplias y casi absolutas facultades de la autoridad investigadora, con poco acceso del común, de la gente, a ver qué sucedía en un proceso, y con tiempo larguísimos, de procesos que duraban por años y años y años. Ahora, con la adopción de los principios del sistema penal acusatorio, la inmediación, la concentración, la publicidad, pues son un medio para garantizar los derechos de quienes intervienen, y por otro lado, un escrutinio público mucho más cercano, porque, por ejemplo, a través del principio de publicidad es factible que cualquier persona interesada en el conocimiento o en presenciar una audiencia de un proceso penal pueda hacerlo. Claro, la ley establece ciertas restricciones cuando se estimen justificadas por bienes jurídicos relevantes, pero en principio es más transparente qué sucede dentro de ese proceso. La contradicción, por otro lado, garantiza que las partes tienen igualdad de condiciones para esa contienda sin que la injerencia del juez sea negativa para ninguna de ellas. La persona juzgadora entonces está ahí para resolver lo que planteen las partes y para garantizar los derechos que corresponden a la parte imputada o a la víctima, pero con una posición totalmente imparcial y no como un ente investigador más o como un ente acusatorio, sino en una posición de calificar y de decidir. Por otro lado, me parece que en cuestión temporal es mucho más razonable el tiempo en el que se juzga una persona, que eso afecta de manera, iba a decir indirecta, pero no, afecta directamente también a las víctimas que dan seguimiento a sus procesos penales, y hemos visto una mejora y hemos visto procesos más cortos. Alonso, hacías mención hace un momentito, ¿no? O sea, precisamente la incorporación de estos nuevos principios también entonces han abierto un nuevo campo para la interpretación constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo consideras que se ha desarrollado, que se ha ampliado, se ha perfeccionado específicamente el debido proceso penal como un derecho? Se ha reconfigurado, me parece. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya antes de la novena época, o sea, desde hace muchos años, venía desarrollando qué significaba el debido proceso en general, es decir, como garantía de audiencia, ese cúmulo de derechos que corresponden a la parte acusada. Sin embargo, viene un desarrollo jurisprudencial que tiene que ajustarse a los principios del nuevo sistema, y la Corte ha hecho su trabajo de, por ejemplo, determinar cuál es el contenido, cómo se debe satisfacer ese derecho de defensa adecuada. Tiene que ser una persona titulada en derecho, tiene que conocer las reglas del sistema penal acusatorio, no se puede perdonar su inactividad, sus omisiones o negligencias. O sea, la persona juzgadora entonces puede hacer un control efectivo de la labor realizada por la defensa. Por otro lado, el derecho de interpretación para las personas indígenas que no conocen el español, o por ejemplo para personas extranjeras. Y todo ello en un ambiente, en un marco de oralidad. Puedo también mencionar el derecho al recurso, a recurrir la sentencia que te imponga una pena de prisión, y que esa revisión deba ser integral, que pueda apreciar la apreciación o que pueda valorar o enjuiciar la apreciación de la prueba, así como la aplicación del derecho. Y esto garantiza que si se llega a una sentencia condenatoria, es con las debidas garantías del debido proceso, cuyo análisis jurisprudencial
ha sido, por un lado, basado en la Constitución, pero no solo eso, sino en los tratados internacionales como es la Convención Americana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. Alonso, es que tocas un tema que sin duda alguna nos vincula, y nos vincula sobre todo en 2021 con el 10º aniversario de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, ¿no? Donde precisamente esta recepción del derecho internacional viene a ampliar la esfera de protección, pero también de reconocimiento de los derechos humanos. Alonso, de verdad ha sido un gusto enorme poder platicar contigo unos breves aspectos de un tema amplísimo. Nos quedamos con algunos temas pendientes, como el derecho penal mínimo. Sin embargo, estoy seguro que tendremos una nueva oportunidad de platicarlo. Gracias por acompañarnos. Francisco, ha sido todo un gusto. Les felicito por esta iniciativa para difundir este tipo de contenidos y contento de seguir participando con ustedes. Alonso Lara, subdirector general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ustedes que nos acompañaron, gracias por su confianza. Nos vemos en la siguiente emisión de Escuela Judicial, pero antes, acompáñenos a ver esta cápsula que nos va a seguir incrementando el aprecio por nuestra enorme cultura. Esto es Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde la emblemática Colonia Roma en la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la Casa Guillermo Tovar de Teresa. Vamos a conocerla. En el número 52 de la calle Valladolid está una casona porfiriana que era propiedad del cronista, estudioso del virreinato y del porfirismo Guillermo Tovar de Teresa. Ahora, esta casa es la tercera sede del Museo Sumaya. La primera estancia es un espacio de intimidad donde el cronista emérito recibía a distinguidísimos visitantes. Podrán disfrutar de diversas fotografías de su familia, una suerte de árbol genealógico en óleos, piezas de la finísima porcelana de la tradición de Cef, pero elaboradas en Puebla con el distintivo de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí encontrarán la foto del propio Guillermo Tovar, quien con tan solo 13 años de edad se convirtió en asesor del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, para aconsejarlo sobre el rumbo del arte virreinal. También encontrarán el gran óleo de otro niño de la familia, Fernando de Teresa y Miranda, quien sería la persona que importara el primer auto placa número 1 en la Ciudad de México. Podrán disfrutar de la imagen que ganó medalla de oro en la Exposición Universal de París. Se trata del retrato de una niña, María. Es un retrato de los fotógrafos Valleto y compañía. Un lindo jardín, muebles antiguos, tapices bordados, vajillas extranjeras y libros invaluables forman parte de los tesoros que resguarda este lugar. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Guillermo Tovar de Teresa, declarada Patrimonio Artístico de México, un orgullo más de nuestro país.